Bueno, vamos a estar aquí viendo un poquito más acerca de este simulador PET, que es un simulador de física, que pues este en particular lo que hace es simular la trayectoria de un proyectil, darnos algunos vectores y cosas así, ¿cierto? Y pues tenemos algunas preguntas que responder. La primera pregunta es cómo se relaciona el movimiento horizontal en un tiro parabólico con el movimiento rectilíneo uniforme. Qué pregunta más enredada, ¿no? Entonces, pues el movimiento horizontal, para decirlo aquí de manera más clara, es esta cosa. Entonces, algo que podemos ver aquí en nuestro proyectil es que cuando nuestro proyectil se dispara, el proyectil tiene dos tipos de movimiento, o digamos que puede decirse que tiene como dos tipos de vectores, ¿cierto? Un movimiento que es horizontal, que es el que va hacia el lado, y un movimiento vertical que va hacia arriba y hacia abajo. Entonces, la pregunta que se nos está haciendo es si este movimiento horizontal, es decir, esta flechita que está de manera horizontal, ¿cuál es la relación, cierto, con el con el movimiento rectilíneo uniforme? Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme es un tipo de movimiento en el que un objeto se desplaza en línea recta. Entonces, es rectilíneo y es uniforme. Es un movimiento que es recto y que no cambia en su, digamos que tiene una velocidad constante y entonces no va a tener aceleración. Y la pregunta es cómo se relaciona entonces esto con ese movimiento. Pues podemos decir de manera sencilla que el movimiento horizontal es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué lo podemos decir? Si ven que esta lineecita acá, verde, aquí en el vector de velocidad, representa la velocidad y la amarilla la aceleración, ustedes podrán ver que la línea que está en vertical, es decir, la línea en donde se está moviendo digamos, esta bala de cañón hacia arriba y hacia abajo, su aceleración y su velocidad va a cambiar. Pero mientras que la otra va a mantenerse uniforme. Esto quiere decir esencialmente que no hay fuerzas horizontales actuando sobre el objeto. Bueno, si eliminamos la resistencia al aire, ¿cierto? Y como no hay fuerzas, pues no hay aceleración horizontal, es decir, no hay nada que esté empujando nuestra bala de cañón más de lo que ya está empujada. La velocidad horizontal es constante en todo el recorrido. Entonces, pues vamos a verlo, ¿cierto? Sí pueden ver que esas líneas siempre se mantiene exactamente igual. Es un movimiento rectilíneo y es uniforme. Esa es la siguiente pregunta es ¿por qué el movimiento vertical en un tiro parabólico se describe como un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? De nuevo, es una cuestión de conceptos, entonces el movimiento vertical se va a describir como un movimiento rectilíneo uniforme acelerado porque la dirección activa únicamente con la aceleración de la gravedad. Entonces, ¿qué es ese movimiento rectilíneo uniforme acelerado? Es un movimiento, también tenemos un movimiento en donde un objeto se mueve a lo largo de una línea recta y su aceleración es constante. Esa es la palabra clave, la aceleración es constante. Básicamente, en estos dos conceptos es que está empujando digamos que nuestra bala de cañón. Entonces estamos acá. Algo que a lo que vamos a prestarle atención es a la linecita amarilla que está hablando acerca de la aceleración. La aceleración en la parte vertical va a cambiar dependiendo es de la gravedad. Lo único que está acelerando la pelota hacia abajo, por así decirlo, la bala de cañón, es la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, no vamos a ver una variación en esta flechita azul. Veámoslo. Si vemos que se mantiene siempre igual, aunque la verde, que es la velocidad de la bala, sí varía, la aceleración es la misma. Maravilloso, ¿cierto?
Ok, la siguiente pregunta es, ¿qué papel juega la aceleración de la gravedad en el movimiento vertical del tiro parabólico? Entonces, en esencia, podemos decir que la gravedad es la responsable de la aceleración del tiro vertical. En la Tierra, el valor es aproximadamente de 9,8 metros por segundo al cuadrado, lo que significa que cada segundo de la velocidad vertical del proyectil va a cambiar esa cantidad. Entonces, en esencia, pues la gravedad no va a cambiar en el simulador, ¿cierto? Tendríamos que probar una gravedad en la Luna para hacer algo así. Pero algo que debemos recordar de nuevo es este componente del vector de la gravedad, ¿cierto? Como la gravedad no va a cambiar, esto tampoco va a cambiar, ¿cierto? Lo que en general nos va a permitir determinar que, cuál es la aceleración. Y la aceleración vertical no va a cambiar porque la gravedad en la Tierra pues no va a cambiar. Ok, lo siguiente es cómo influye la velocidad inicial horizontal en la distancia recorrida durante el movimiento parabólico. Yo creo que entendemos que eso está completamente ligado, ¿no? Es decir, entre mayor sea esta rapidez inicial que estamos modificando acá, mayor será la distancia que se mueva esto, ¿cierto? Eh, entonces, bueno, vamos a verlo. Vamos a borrar esto. Digamos que la velocidad inicial es de 3 metros por segundo. Y activamos esto y chum. Bueno, no se movió nada. Activamos otro. Ok, mucho mejor. Uy, le dimos al blanco. Exactamente. Aunque es chistoso porque creo que podemos mover el blanco si no estoy mal. Muy bien. En esencia es eso. Entonces, como podemos ver, cada vez que variamos esta velocidad inicial, mayor va a ser la distancia recorrida en el aire porque el proyectil se mueve más rápido en esa dirección sin que haya ninguna fuerza que lo frene. Bueno, la siguiente pregunta es una que ya en parte ya hemos contestado, pero dice en qué dirección se comporta el tiro parabólico como un movimiento rectilíneo uniforme acelerado y en qué dirección se comporta como un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, ¿en cuál de estos el, la aceleración se puede decir que es nula y en cuál de ellos la aceleración es constante, haciendo que haya una variación en este movimiento? La aceleración en la parte horizontal, no tenemos aceleración en la parte horizontal, de hecho tenemos una aceleración negativa por la resistencia del aire que le podemos quitar acá. Eh, y para abajo tenemos una aceleración positiva, o tenemos una aceleración, pues se puede decir negativa porque es hacia abajo, de la gravedad de la Tierra, que es los 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, vamos a verlo en el simulador de nuevo. Hacia el lado, vemos que la fuerza de aceleración es nula, el movimiento es constante, la velocidad es constante, por eso podemos decir que es un movimiento rectilíneo uniforme. Hacia abajo, la aceleración es constante, ¿cierto? El movimiento, la velocidad no va a ser constante porque la aceleración, aunque es constante, pues sí va a tener un impacto sobre la velocidad, pero como la aceleración es constante, pues podemos ver que es un movimiento rectilíneo uniforme, acelerado. Entonces, que tiene una aceleración constante. Bueno, seguimos en los simuladores. El siguiente es este simulador de un ascensor. Y entonces dice que si la gravedad dentro del elevador aumenta ligeramente, ¿cómo cambia la magnitud de la fuerza normal como el suelo del elevador ejerce sobre una persona? ¿Y cómo se relaciona esto sobre la fuerza gravitacional? Estas preguntas son muy enredadas, ¿no? Bueno, para explicar un poquitico esto, lo que entiendo aquí de este simulador es que pues el primer botón azul
representa una gravedad muy alta, el siguiente una gravedad ligeramente más alta, este amarillo representa la gravedad de la Tierra, este una gravedad menos de la Tierra, este gravedad cero y este gravedad menos que cero, algo que creo que no es posible, creo que pues sirve para fines de simulación, pero físicamente no es posible. Entonces la pregunta es si la gravedad aumenta ligeramente, ¿qué pasa? Pues que uno pesa más. ¿Cómo cambia la magnitud de la fuerza normal que el suelo del elevador ejerce sobre la persona? ¿Y cómo se relaciona sobre la fuerza gravitacional? Entonces, la fuerza gravitacional se calcula como la fuerza gravitacional es igual a masa por gravedad, ¿cierto? Si la gravedad aumenta, aumenta la fuerza gravitacional. Va a crecer proporcionalmente. Entonces, para que la persona permanezca en equilibrio sin la aceleración vertical, la fuerza normal debe igualar a la fuerza gravitacional. Entonces, en términos sencillos, la fuerza normal aumenta en la misma proporción que el aumento de la gravedad, haciendo que la persona vaya a pesar más. Y pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues nada, aumentar la gravedad. Y vemos que el bichito, pues lo que hace es aplastarse porque él pesa más, básicamente, ¿cierto? Una siguiente pregunta que tenemos aquí es, ¿qué sucede con el peso aparente de una persona en el elevador si la gravedad aumenta significativamente? Bueno, para entender un poco este concepto, pues tenemos que entender qué es ese peso aparente, ¿no? Entonces, imaginemos que estamos aquí en el ascensor, ¿cierto? En el ascensor, imaginemos que tenemos una mochila que tiene libros, que tiene cosas, que tiene nuestro portátil. Normalmente, uno siente que esa mochila tiene cierto peso y ese peso es la fuerza con la que la Tierra está jalando como hacia abajo, es decir, la fuerza gravitacional. En realidad no es como que no es que sea una fuerza, es una distorsión del espacio-tiempo, pero para este término, pues lo vamos a medir como una fuerza, ¿cierto? En donde la Tierra nos está jalando hacia ella, básicamente como que nos estuviéramos cayendo hacia ella y nos está jalando hacia abajo. Pero nosotros no atravesamos el piso, nosotros no nos vamos directo hacia el núcleo de la Tierra. Por lo tanto, el suelo tiene que ejercer una fuerza hacia arriba que sea equivalente para mantenernos arriba, para sostenernos. Pero digamos que la gravedad de la Tierra aumenta, que es el ejercicio que vamos a probar acá. Entonces de repente ese peso se vuelve más fuerte y jala con más fuerza. Es como si entonces ahora la mochila que nosotros tenemos tiene más cosas, ya no tiene un portátil, sino que tiene ladrillos o tiene bolas de boliche, tiene cosas que nos hacen pesar más. Entonces se siente más pesada. Por lo tanto, el suelo tiene que empujar más fuerte para que no nos caigamos. Es decir, el suelo, o en este caso el ascensor, tiene que empujar los pies con más fuerza. ¿Qué vamos a sentir nosotros? Esa fuerza del suelo es lo que sentimos como nosotros como peso. Por eso, si la gravedad aumenta mucho, sentimos que pesamos más, igual que cuando la mochila se vuelve más pesada. Entonces, para términos realistas acá, la definición de el peso real y el peso aparente son diferentes. El peso real es la fuerza gravitacional que actúa sobre una persona y se calcula pues con la fórmula de de la fuerza gravitacional donde por m que es igual a m por g, donde m es la masa y g es la aceleración gravitacional. El peso aparente, por otro lado, es una fuerza que nosotros sentimos y que en una situación de equilibrio, como este es el caso, es igual a la fuerza normal que ejerce el suelo. Es como, por ejemplo, en una báscula, nosotros estamos midiendo esta fuerza normal. Entonces, son dos cosas diferentes, ¿cierto? ¿Y qué sucede cuando aumentamos de manera significativamente la gravedad? Si aumenta G, entonces la gravedad va a aumentar, ¿cierto? La fuerza gravitacional aumenta proporcionalmente, porque recordemos que la fuerza gravitacional es igual a masa por la aceleración gravitacional. Perdón por ese papá. Entonces, si la Tierra pues tiene sus 9,8 metros por segundo al cuadrado y se incrementa 15 metros por segundo al cuadrado, la fuerza entonces gravitacional se va a incrementar en esa misma proporción. Va a aumentar entonces la fuerza normal. En el elevador, para mantener el equilibrio, es decir, para que la persona no acelere, el piso debe ejercer una fuerza normal igual que la nueva fuerza gravitacional. ¿Qué vamos a sentir nosotros?
Pues como la fuerza normal es lo que sentimos como peso, la persona, o nosotros en este caso, nos vamos a sentir más pesados. Entonces, si pesamos 70 kilos en condiciones normales, el peso es 70 kilos. Por ejemplo, si pesamos 70 kilos, pues multiplicamos eso por 9,8, digamos por 10, por 10. Entonces sería como unos 700 newtons, ¿cierto? Pero si la gravedad aumenta a 15, pues van a ser unos 1050 newtons, lo que significa que vamos a notar un incremento considerable en la fuerza que el suelo ejerce sobre nosotros. Pero en esencia lo que sentiremos es peso, nosotros vamos a sentir peso, pero es como si el suelo tuviera que ejercer una fuerza más fuerte hacia nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que una persona de nuevo se aplasta, porque lo que está sintiendo es más peso. Vamos a incrementar la gravedad de manera significativa. Entonces, como vemos, el muñequito antes se aplastaba un poquito, ahora se aplasta mucho. Eso es en esencia lo que está pasando. La fuerza gravitacional aumentó muchísimo. Muy bien. La siguiente pregunta que se nos hace es más con respecto a disminuir la gravedad. Entonces, si la gravedad se reduce paulatinamente, ¿cómo se modifica la fuerza que ejerce el piso del elevador sobre una persona y cómo cambia la sensación de peso en este proceso? Bueno, yo creo que la respuesta es más bien intuitiva, ¿no? Pues sentiremos menos peso. Pero para no dejarlo tanto así, entonces decíamos que la gravedad es la fuerza que nos está atrayendo sobre la Tierra y pues eso tiene una fórmula, ¿no? Me va a tocar ponerla como por acá. Y entonces, si esta fuerza gravitacional disminuye, si la gravedad disminuye, pues la fuerza gravitacional disminuirá proporcionalmente. Entonces recordemos que la fuerza gravitacional es igual a masa por la aceleración gravitacional. Entonces, si disminuimos esta aceleración gravitacional, pues lo que disminuirá también es la fuerza gravitacional. Entonces son como dos cosas diferentes, ¿cierto? Una es la aceleración gravitacional, otra es la fuerza gravitacional, con la que se consigue finalmente multiplicándolo por la masa. Entonces, ¿qué pasa en el elevador? Bueno, el piso del elevador nos está empujando hacia arriba para contrarrestar esta aceleración gravitacional. Dado que el peso que sentimos es el resultado de la fuerza de la gravedad, o mejor dicho, de la fuerza normal que se está poniendo a ella, al disminuir pues la aceleración gravitacional, pues la persona va a sentir que pesa muchísimo menos. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver acá? No se va a ver mucho. Digamos que pueden ver que el muñequito estaba un poquito torcido y como que se va enderezando. Eso significa que ya no pesa tanto. Es lo que nos quiere decir así como este concepto. Para llevarlo más allá, digamos que si quitamos la gravedad, pues que es el siguiente punto, pues la persona se va a elevar. Entonces, pues recordé de nuevo, otra vez es como, eh, es hacer un cálculo matemático, ¿no? Entonces, si la gravedad de nuevo es 9,8, digamos que 10, digamos que 10, eh, entonces es 9,8 o 10, digamos que yo peso 70 kilos, no peso 70 kilos, pero digamos, entonces 10 por 70 pues serían 700 newtons, ¿no? De fuerza que se está ejerciendo y eso es lo que pues, estamos sintiendo. Pero si se reduce, por ejemplo, digámoslo a 3 metros por segundo al cuadrado, entonces pues es 3 por 70. Entonces lo que nos va a dar son 210 newtons, ¿no? Entonces va a disminuir, eso se traduce en una sensación de peso mucho menor. Es como si la mochila que llevamos, pues tal vez los ladrillos se volvieran más ligeros, pero es difícil de entender con cosas que uno lleva, digamos, a la espalda o cosas así, porque finalmente lo que sí nos está empujando es el suelo y esa es la sensación que tenemos. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta, que ya vamos a acabar. Cuando la gravedad es apenas mayor que cero, ¿qué tipo de fuerzas experimentan los ocupantes del elevador? ¿Y cómo afecta la casi ausencia de gravedad a las interacciones entre las fuerzas normal y gravitacional? Bueno, yo creo que seguimos por el mismo hilo, ¿no? Cuando decimos que la gravedad es casi nula, significa que la gravedad es muy, 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 muy pequeña, pero no es cero. Esto hace que la fuerza gravitacional, es decir,
¿Se acuerdan? La fórmula de la que hemos estado hablando. La fuerza gravitacional, que es igual a masa por aceleración gravitacional, sea prácticamente insignificante. Entonces, ¿qué pasa en el elevador? Con la aceleración gravitacional casi nula, la fuerza que atrae a la persona hacia abajo se vuelve imperceptible. Como el piso solo reacciona a la fuerza con la que la persona empuja debido a la gravedad, si esta fuerza es mínima, la fuerza normal también se va a reducir casi a cero. ¿Qué va a sentir pues la persona que está en el ascensor? Pues va a sentir una sensación casi de total ingravidez, ya que apenas hay una fuerza que los presione contra el piso. Entonces, pues qué, pues pongámosla en cero, pero imagínense bueno, que es casi nula, ¿no? Entonces, algo que va a empezar a sentir la persona es esta sensación de ingravidez, porque la gravedad se ha vuelto casi nula. Bueno, yo creo que pasemos al siguiente punto. Dice, eh, ¿y qué sucede con la fuerza normal ejercida sobre una persona dentro del elevador cuando la gravedad ya no es casi nula, sino es cero? ¿Qué tipo de movimiento describe el ocupante en este caso? Pues cuando G, la aceleración gravitacional es cero, pues, la fuerza gravitacional va a desaparecer por completo. Esto implica que no existe ninguna fuerza gravitacional, ¿cierto? No va a actuar sobre la persona. Al no existir ninguna fuerza que haga que la persona se presiona contra el piso, la fuerza normal también va a ser cero. En ausencia entonces de fuerzas externas, la persona se mueve según la inercia. Esto significa que si la persona está en reposo, pues se queda así en reposo. Y si se le da un empujón, se moverá a la velocidad constante en la dirección a la que fue empujada sin aceleración adicional. Esto, eh, pues yo no sé si ustedes se vieron Gravity, ¿no? Que es cuando, por ejemplo, que una persona, cuando como que la golpeaba algo y salía disparada muy hacia el fondo, o cuando como que el compañero de Sandra Bullock como que decidió sacrificarse y quedó, fue disparado al vacío. Algo parecido sucede entonces en esta fuerza gravitacional donde es cero, donde la aceleración gravitacional es cero. Si nosotros no tenemos ninguna fuerza que nos esté empujando hacia abajo, es decir, no hay ningún componente externo que nos esté bien manteniendo pegados al piso, ¿cierto? O más bien, que nos mantenga, que nos jale hacia abajo y que el piso nos saque esa fuerza hacia arriba. Si esas fuerzas desaparecen, nuestro cuerpo va a estar sometido o va a quedar a la deriva según la fuerza que se nos vaya a aplicar. Esa es la inercia. Entonces, pues podemos quedarnos en reposo en una misma posición durante el resto de nuestra existencia. O si nos dieran un empujón y no hubiera ninguna otra fuerza con la que nos encontráramos, pasaríamos en esa misma dirección el resto de nuestra existencia. Entonces es muy loco, ¿no? Pero pues ya vimos la gravedad, cero, entonces pues no la vamos a repetir, pero eso es lo que pasaría de manera matemática. Bueno, vamos a intentar hacer las últimas dos preguntas de chorro. Entonces, si la gravedad se vuelve negativa, ¿hacia dónde apuntaría la fuerza gravitacional que experimenta una persona dentro del elevador? ¿Y cómo se vería afectado el contacto con el suelo del elevador? Pues esto es raro, ¿no? Es decir, no es posible porque la gravedad es una distorsión, o en esta física newtoniana, newtoniana, es pues la fuerza que está ejerciendo sobre nosotros, esta atracción, como que la Tierra nos está atrayendo hacia ella, ¿no? O también está en esta física de Einstein, pues es una deformación del espacio-tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puede ser negativa? Sería como que fuera al revés, como que la gravedad nos empujara. Es como raro, no sé si sea posible. Para términos aquí del simulador, pues vamos a decir que sí puede ser posible, ¿cierto? Que sí puede existir. Y pues, ¿qué pasaría? Bueno, una gravedad negativa implicaría que la aceleración gravitacional se invierte, apuntando en sentido pues opuesto al habitual. Entonces la fuerza se orientaría hacia arriba. Es como si la Tierra nos empujara. Y en la física de Einstein sería como que la distorsión del espacio-tiempo fuera, no, imaginemos que el espacio-tiempo es como esta tela sobre la que estamos, aunque no es una tela, pero pues digamos, ¿cierto? Que al
aumentar la gravedad se distorsiona, es decir, como por ejemplo esta telita que está acá, entonces se distorsiona, entonces es como si se hiciera un huequito acá. Entonces hay una distorsión del espacio-tiempo, pero si la gravedad fuera negativa es como si hiciera esto en el espacio-tiempo. Entonces, como si se empujaran las cosas, como si las cosas se fueran para otro lado, ¿cierto? Entonces sería muy raro, muy, muy raro. Pero ¿qué pasaría? Bueno, pues que no, pues algo muy intuitivo, ¿no? Que en lugar de estar presionados contra el piso, pues estaríamos empujados contra el techo. Y el contacto con el suelo se perdería ya que la fuerza normal eh, se aplicaría si es que se llega a producir en la superficie opuesta. Es decir, la fuerza normal no se perdería. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay algo que de todas maneras nos tendría que mantener. En este caso sería el techo del ascensor, a menos que no hubiera nada, ¿cierto? Si hay algo que nos mantenga, digamos que nos peguemos contra un techo, ese techo tendría que ejercer fuerza sobre nosotros de tal forma que fuera, que no nos permitiera seguir derecho volando, a menos que no hubiera nada y pues termináramos en el espacio exterior. Vamos a verlo. Pues vemos que el muñeco ya no solo se queda suspendido, sino que se va pegando contra el techo, ¿no? Es decir, que se va mucho más arriba de lo normal, es lo que está pasando. La siguiente pregunta dijimos que debemos hacer esto de chorro, para ya no cortar más. ¿Qué sucede con la fuerza normal cuando la gravedad se vuelve negativa? ¿Cómo cambia la interacción entre el cuerpo de la persona y las superficies dentro del elevador? Pues creo que ya hemos respondido esto, pero pues cuando la aceleración gravitacional es negativa, la fuerza gravitacional va a actuar hacia arriba. Entonces, si la persona seguía en contacto con la superficie, en el sentido de la fuerza normal se va a invertir. Entonces la fuerza normal del suelo se reduce a cero. Ya no hay fuerza normal porque ya no estamos pegados al suelo. Ya que la persona no está presionando, o sea, no estamos presionados contra el suelo, sino que estamos siendo empujados hacia arriba. Pero, entonces si establecemos contacto con otra superficie, en este caso el techo, la fuerza normal se va a generar ahí para contrarrestar la gravedad negativa. Esto va a cambiar la interacción haciendo que la persona se adhiera al techo en lugar del piso. ¿Listo? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Hemos terminado. Otra pregunta que tenemos es con respecto a este otro simulador, que es un simulador de movimiento de un autobús, ¿no? Que nos pregunta que por qué la persona dentro del autobús ve que la esfera se mueve hacia atrás cuando el autobús acelera hacia adelante. Esto se debe a algo que se llama la inercia. Entonces lo que vemos acá es que acá esta pelota se ve empujada hacia atrás, después recibe una fuerza hacia adelante y cuando frena, como la pelota quería seguir en movimiento, como cuando iba con el autobús, se va hacia adelante porque sigue con el mismo movimiento. Esto de la inercia, creo que hay un video inclusive que habla de eso, mire, como este. Que el man siempre está quieto, si está quieto, entonces, eh, pues inclusive si no hay una fuerza que lo altere, debería seguir, digamos, quieto en esa posición, ¿no? Es decir, nada que vaya hacia adelante. Entonces, algo pasa acá, miren. Por ejemplo, el man salta. Es un experimento de las leyes de Newton, como dice ahí. Entonces, si no hay fuerzas externas, entonces el cuerpo sigue en el estado de reposo o de velocidad constante. Entonces, ahí lo que pasó fue que claramente como el man salta y como él no está siendo empujado por nada del autobús, pues va a seguir en ese estado de reposo, va a seguir absolutamente quieto y el autobús puede seguir derecho. Es muy, muy, muy interesante. Entonces, eso es lo que está pasando con la pelota.
Muy bien. Entonces, pues no hay mucho más que ver, es como la pelota, ¿no? Aquí tenemos una preguntaza. Desde el punto de vista de la persona dentro del autobús, ¿la esfera realmente se mueve hacia atrás o es el autobús el que se está moviendo con respecto a la esfera? Bueno, qué buena pregunta, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Y qué buena pregunta que pregunten con respecto a la persona que está dentro del autobús, porque recordemos que el movimiento es relativo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la persona que está en el autobús, parece que la esfera se moviera hacia atrás. Veámoslo otra vez. Incómodo, linda. Incómodo, linda. Lo tenemos acá, ¿no? Entonces, notamos que está el mancito dentro del autobús. Vemos que la pelota se está moviendo hacia atrás. La persona que está afuera no lo va a notar mucho, ¿cierto? De hecho, miren que hasta puede ver que la pelota está realmente quieta a su lado, ¿no? Hasta que recibe un empuje hacia adelante. La persona que está adelante, por otro lado, digo, dentro del bus, por otro lado, siente que la pelota se está moviendo hacia atrás. Entonces el movimiento es relativo. La persona que está afuera, si pudiera ver la pelota, vería que la pelota se mantiene quieta, absolutamente. O sea, está viendo una pelota que está quieta, pero el que está adentro del bus ve que la pelota va hacia atrás. Entonces es una cosa relativa. Entonces, en realidad, lo que está pasando es que el bus se está moviendo hacia adelante. La esfera, debido a su inercia, tiende a permanecer en el mismo estado, se queda quietica y no cambia la velocidad. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es el marco de referencia. Cuando viajamos en el autobús, nosotros todos viajamos en el Transmilenio. Todos los objetos que se mueven con el autobús comparten un marco de referencia acelerado. Es decir, todos nos estamos acelerando. Si yo estoy sentado en el Transmilenio y estoy escribiendo con el celular, en mi celular está compartiendo el marco de referencia y se puede decir como que yo lo estoy empujando y el bus me está empujando. Nos está empujando a todos hacia adelante. Por eso, si se choca, pues todo sale a volar hacia adelante porque todos teníamos ese movimiento hacia adelante, ¿no? Si el autobús acelera, desde la perspectiva interna, vamos a notar diferencias en el movimiento de los objetos que nos aceleran al mismo ritmo. Entonces, la esfera tiene una inercia. Esa inercia es la propiedad que tienen los objetos a mantener su estado. En este caso, la esfera no quiere moverse tan rápido como el autobús cuando éste acelera. Así que la esfera va a permanecer casi en el mismo lugar en el marco de referencia. Y si estamos parados en la acera, vamos a ver que la esfera apenas es que va a mover muy poquito, o no se mueve si fuera algo como que no tuviera fricción con el piso. Y es que el autobús al que avanza rápidamente. Por eso la sensación de que la esfera se mueve hacia atrás es relativa a la posición dentro del autobús. El movimiento es relativo. Qué cosa loca, ¿no? Bueno, vamos a salir de las últimas dos preguntas, señores y señoras. Ahora sí vamos a acabar esta vaina. Esta vaina. ¿Cómo se puede relacionar el movimiento de la esfera con el principio de inercia de los dos en los dos escenarios, aceleración y frenado del bus? ¿Por qué la esfera parece no moverse para una persona que la observa desde afuera si el bus mantiene una velocidad constante? Pues creo que ya hemos respondido un poquito a eso, ¿no? Pero pues bueno. Entonces la primera pregunta es cómo se puede relacionar el movimiento de la esfera con el principio de inercia de los dos escenarios, ¿cierto? El movimiento de la esfera y el principio de inercia en aceleración. Entonces, movimiento de esfera y aceleración. Entonces, cuando el autobús acelera hacia adelante, la esfera, inicialmente en reposo, el autobús tiende a permanecer en reposo. Entonces, este es el autobús, esta es la esfera. El autobús hace esto. La esfera se queda quieta y parece que va hacia adelante. Es que pues lo vemos ahí súper bien, súper claro, ¿no? Desde el punto de una persona que está dentro del autobús, la esfera va hacia atrás. Desde un punto de vista que está afuera, en realidad la esfera no cambia de posición. Durante el frenado, cuando el bus frena, ahora, pues la inercia de la esfera que se movía ahora junto con el autobús quiere seguir moviéndose a la velocidad que llevaba. Al desacelerarse, la esfera parece ir hacia adelante, pero en realidad sí está siguiendo el mismo movimiento, solo que es decir, el autobús es esto, ahora la está empujando hacia adelante. Y cuando frena, la esfera sigue con el movimiento que tenía el autobús. Al desacelerarse, el autobús, la esfera parece adelantarse, moviéndose hacia adelante en relación con el interior del vehículo, ¿cierto?
Y la otra pregunta es, bueno, ¿y por qué la esfera parece no moverse para una persona que la observa desde fuera si el autobús mantiene una velocidad constante? Porque, pues, si la velocidad es constante, no hay aceleración, por ello no se generan fuerzas inerciales adicionales, ¿cierto? Pero una persona que observa desde fuera, tanto el autobús como la esfera se desplazan a una misma velocidad. Esto hace que la esfera parezca estacionaria en relación al interior del autobús, ya que no existe un cambio de velocidad relativo que le haga adelantar o pues quedarse hacia atrás. Eh, pues es sencillo, la verdad es como cuando uno lleva el celular, uno no parece o sea, parece que no se estuviera moviendo, ¿cierto? Eso es algo que nos ayuda a entenderlo. Bueno, ya, hemos terminado. Hemos terminado.